El número 7, un número místico que desde los inicios de la propia civilización ha estado arraigado al humano de una forma misteriosa. El humano ha utilizado este número más que cualquier otro para designar muchos aspectos de su cultura, sin saber cuál es la verdadera representación de este. El número 7, un misterio, un número simbólico que ha integrado a la humanidad por generaciones. Un número que nadie sabe con certeza qué es lo que representa, pero que en este videoprograma trataremos de desvelar su verdadero y misterioso significado. Para esto empezaré a nombrar las diferentes designaciones que se han hecho con el 7, desde lo más moderno hasta lo más antiguo, para de este modo encontrar el origen de su raíz y lo que verdaderamente representa. Actualmente aplicamos el 7 para dar una enumeración de varias artes, saberes, lugares, monumentos y entre otros muchos aspectos de la cultura, como las maravillas del mundo moderno, las cuales son el Taj Mahal, el Coliseo de Roma, la Gran Muralla China, la estatua del Cristo Redentor, Machu Picchu, Chichén Itzá y por último la séptima, la ciudad de Petra. 7 son los colores del arco iris. Estos serían rojo, naranja, amarillo, verde, celeste o turquesa, añil y violeta. 7 son las notas musicales: do, re, mi, fa, sol, la, si. 7 son los días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. 7 son los sacramentos de la Iglesia Católica: el bautismo, Eucaristía, confirmación, la reconciliación o penitencia, la unción de enfermos, el orden sacerdotal, el matrimonio. 7 son las artes: la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la danza, la poesía o literatura, el cine. La Guerra de los 7 años, una serie de conflictos internacionales desarrollados entre 1756 y 1763 para establecer el control de Silesia y por la supremacía colonial en América del Norte y la India. Las 7 vidas de los gatos, Blancanieves y los 7 enanitos. Este uso del 7, entre muchos otros, los podemos ver reflejados en la cultura actual. Remontándonos más antiguamente, veremos cómo la cultura del pasado implementó también el 7 para nombrar muchos aspectos de su vida. Los 7 sabios de Grecia, denominación dada por los griegos helenos a una serie de personajes eruditos de la antigüedad que vivieron alrededor del año 620 a 550 a.C. Estos sabios son Cleóbulo de Lindos, Solón de Atenas, Quilón de Esparta, Vías de Priene, Tales de Mileto, Pitaco de Mitilene, Periandro de Corinto. Las 7 tribus nahuatlacas son 7 tribus hablantes del náhuatl que salieron a peregrinar desde Aztlán y Teoculhuacán hacia el 820 después de Cristo y que se asentaron en el centro de lo que es ahora México. Estas tribus serían los Ochimilcas, los Chalas, los Tepanecas, los Culhuas, los Tlalhuicas, los Tlaxcaltecas, los Mexicas o Aztecas. Los 7 reyes de Roma fueron los primeros gobernantes de Roma que establecieron una monarquía antes de la fundación de la República Romana. Esta monarquía de reyes dominó desde el 753 a.C. hasta el 510 a.C. Estos reyes fueron Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Tarquinio Prisco, Servio Tulio
y Tarquinio el Soberbio. Son 7 las maravillas del mundo antiguo, empezadas a designar desde el periodo helenístico: la gran pirámide de Gizeh, los jardines colgantes de Babilonia, el templo de Artemisa, la estatua de Zeus en Olimpia, el mausoleo de Halicarnaso, el coloso de Rodas y el faro de Alejandría. Podemos encontrar muchísimas referencias al número 7 en las diferentes mitologías del mundo. Algunas referencias al 7 mitológicamente hablando son: en la mitología griega, en el mito griego de la hija perdida de Deméter, Perséfone se come 7 semillas rojas de una granada, por lo cual tiene que pasar 7 meses en el Tártaro con Hades. En el mito griego de Teseo y el Minotauro, se menciona cómo los atenienses tenían que enviar 7 jóvenes y 7 chicas para que fueran devoradas por el Minotauro de Creta. Otro mito griego conocido como los 7 contra Tebas nos menciona cómo el ejército del rey Adrasto de Argos, conformado por 7 compañías, lideradas cada una por 7 guerreros, atacaron las 7 puertas de Tebas. Después 7 nuevos jefes, hijos de los primeros, atacaron nuevamente Tebas por venganza de la primera derrota y muerte de sus padres. En un mito nórdico se cuenta cómo el dios Odín se enfureció y abandonó Asgard, llevándose consigo todas las bendiciones. El mundo fue invadido por los gigantes que la convirtieron en una tierra fría y caótica, pero después de 7 meses fatídicos, Odín se apiadó y regresó, alejando el mal y volviendo a restituir la alegría en la tierra. En el mito maya del juego de pelota de los dioses gemelos Unampu e Xbalanque, les llega un mensaje traído por los mensajeros de Xibalba, donde tenían que ir a jugar a la pelota con los señores de Xibalba en 7 días. En la mitología egipcia se cuentan cómo la diosa Neit, esposa del dios Set, engendró el universo a través de 7 flechas o 7 palabras. También la mitología egipcia nos habla sobre los 7 escorpiones de la diosa Isis, llamados Tefen, Befen, Mestet, Mestetef, Petet, Tetet y Matet. En el folclore japonés se conocen 7 dioses de la fortuna. Estos dioses de la buena suerte, que durante los 3 primeros días de cada año se embarcan desde los cielos en un barco llamado Takaraune, con tesoros del folclore japonés. Estos dioses son Ebishu, Daikokuten, Bishamonten, Bensaiten, Fukuro Kuju, Oteij, Jurojin. Como nos podemos dar cuenta, el 7 aparece presente en el folclore de muchas antiguas y actuales culturas. Ahora veremos algunos ejemplos de la repercusión del 7 en la Biblia. En el Nuevo Testamento podemos observar muchas referencias al número 7, como por ejemplo, en Hechos capítulo 13, versículo 19 nos dice: habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia la tierra de ellas. En los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan se mencionan las 7 palabras de Jesús en la cruz. Estas serían: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Todo está cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4 nos cuenta cómo apareció otra señal en el cielo. Y aquí un dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que había dado a luz, listo para devorar a su hijo después de que hubiese nacido. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 16 nos menciona: y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. En el capítulo 5, versículo 1 nos menciona: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos.
En el capítulo 8, versículo 2 nos menciona: y vi a los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Veremos algunas menciones del 7 de muchas que se hacen en el Antiguo Testamento, como en Éxodo capítulo 12, desde el versículo 15, se menciona en varias ocasiones cómo Dios ordena a su pueblo Israel comer pan sin levadura por 7 días. En Levítico capítulo 4, donde se habla de la forma en que se perdonarán los pecados del pueblo de Israel mediante el sacrificio. En el versículo 4 al 6 se menciona cómo por el pecado del pueblo y sacerdote ungido se degollará un becerro, y con su sangre mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová frente al velo del santuario. En los libros del Éxodo y Levítico, el 7 aparece en muy reiteradas ocasiones, siendo la enumeración más común. En Números capítulo 19, versículo 11, se menciona cómo el que toque el cadáver de cualquier persona 7 días quedará impuro. Yendo a los primeros pasajes de la Biblia y cronológicamente y bíblicamente más antiguos, nos vamos hasta el Génesis. Allí encontramos numerosas referencias al número 7. En Génesis, donde se narra la vida de José, hijo de Jacob, en el capítulo 41, versículos del 1 al 7, se menciona los sueños del faraón de Egipto, donde su primer sueño consta de 7 vacas feas y escuálidas que devoran a 7 vacas hermosas y robustas. Y en el segundo sueño se mencionan como 7 espigas desgadas y quemadas devoran a 7 espigas grandes y lozanas. Estos sueños del faraón significan 7 años de abundancia y 7 años de hambre. En el Génesis capítulo 21, versículos del 28 al 30, se menciona cómo Abraham ofrece 7 corderas al rey filisteo Abimelech, como pacto de la excavación de un pozo de aguas en tierras filisteas. En el Génesis capítulo 8, versículos 10 y 12 nos menciona: esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. En el Génesis, donde se menciona la entrada de Noé en el arca, en el capítulo 7, versículo 2, nos menciona lo siguiente: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. En el capítulo 4 de este mismo libro, en el versículo 15, se menciona sobre la maldición de Caín lo siguiente: y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso una marca sobre Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Buscando el 7 en la misma creación bíblica hecha por Dios, nos encontramos grandes referencias, como en el Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, lo siguiente: y acabó Dios en el día séptimo la obra que había hecho, y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había creado y hecho. Podemos observar cómo en este pasaje tan importante Dios culmina la creación del universo y reposa el día séptimo. Esta sería la primera mención del número 7 o enumeración con el 7 que se hace en la Biblia. Tal vez nos podríamos dar cuenta cómo desde un principio Dios nos mostró este número como un número sagrado, número que se usó en gran parte de la Biblia, pero la pregunta aún sigue: ¿realmente qué nos representa el número 7? ¿A qué puede hacer referencia este misterioso número? En el libro de Enoc también se menciona en reiteradas ocasiones el número 7, como por ejemplo en el capítulo 18, versículo 13 nos menciona: allí vi 7 estrellas parecidas a grandes montañas, que ardían, y cuando pregunté sobre esto, el ángel me dijo: este sitio es el fin del cielo y de la tierra, ha llegado a ser la prisión de las estrellas y de los poderes del cielo. El capítulo 81, versículo 5 menciona: esos 7 santos me llevaron y me colocaron sobre la tierra frente al portón de mi casa y me dijeron. Estas y muchas más referencias al 7 las podemos encontrar en los libros de Enoc, donde se le da una gran importancia al número 7. El número 7 lo podemos encontrar mencionado en todos los textos sagrados de origen judaico, tanto canónicos como apócrifos. Ahora vamos a ver las referencias más antiguas al número 7 que podemos encontrar. Estas referencias las encontramos en la cultura más antigua del mundo, la cultura mesopotámica, con sus 2 culturas más importantes, la sumeria y la acadia.
Los mitos y escritos mesopotámicos, escritos en tablillas de arcilla, que son los escritos antepasados de la Biblia y en los que se inspiraron los escritores de la Biblia, nos mencionan diferentes referencias de la aplicación del 7 en su cultura y sus mitos, como por ejemplo, en el mito de Anzu. En este mito encontramos varias referencias al 7. En un pasaje del mito nos menciona lo siguiente: emprende un combate sin tregua, que los 7 vientos te acompañen allá arriba para capturar al alado Anzu. En un mito conocido como el poema de Atrahasis, en uno de sus pasajes nos menciona: cuando ella termina dicha fórmula, separa 14 pedazos de pasta, coloca 7 a su derecha y los otros 7 a su izquierda, después levanta entre ellos una pared de ladrillo. En otro pasaje del mismo texto nos menciona: reunidas por la sabia experta, 7 produjeron machos y las otras 7 hembras. En este poema también se menciona sobre el diluvio universal, y en esta parte correspondiente al diluvio nos menciona con correlación al 7 lo siguiente: durante 7 días y 7 noches prosiguieron la borrasca, la batiente lluvia y el diluvio. En otro mito conocido como el relato del diluvio en sumerio nos menciona sobre el 7 lo siguiente: y cuando tras 7 días y 7 noches el diluvio cubrió todo el país, el barco hubo sido bamboleado por los vientos sobre las aguas. Y en el mito del diluvio, narrado en la epopeya ninivita de Gilgamesh, nos menciona cómo después del diluvio, Utanapishti, al cual conocemos nosotros como Noé, prepara un sacrificio ritual de alimento para los dioses, donde coloca 7 vasos rituales para beber. En otro mito conocido como el descenso de Inanna al infierno, en algunos de sus pasajes se menciona el 7, como por ejemplo: ella se equipa con los 7 poderes, tras haberlos reunido y tenerlos en sus manos, y después de haberlos cogido todos al completo para partir. En este poema también nos menciona sobre las 7 puertas del inframundo, que Inanna o cualquier otro que tenía que atravesar para llegar al palacio del inframundo. El texto nos los menciona de la siguiente manera: descorre el cerrojo de las 7 puertas del mundo inferior, abre una tras otra las puertas del palacio de Gansel. También en este mito nos menciona sobre los 7 magistrados o anunas que conforman el tribunal del mundo inferior, que dictan sentencias en el mundo subterráneo. En un mito conocido como el poema de Erra nos menciona sobre el grupo de los 7. Los 7 son un grupo de dioses menores, guerreristas y destructivos, que fueron un regalo del dios Anu al dios Erra. Estos 7 dioses influenciaron en el dios Erra para llevar la guerra, la destrucción y la ruina a los hombres. En el poema babilónico del Enuma Elish se enumeran varias veces con el 7, como por ejemplo los 7 dioses de los destinos. Existe un mito llamado los 7 sabios o Apkayu. Estos 7 sabios son criaturas pertenecientes al dios Enki. Son 7 sabios con aspecto de pez. Fueron usados por Enki para llevar a la humanidad la cultura y civilización. Sus nombres son Uana, Uaneduga, Enmeduga, Enme Galama, Enme Buluga, An Enlilda, Utuabsu. En los escritos mesopotámicos, tanto sumerios como acadios, podemos encontrar multitud de referencias al número 7, nombrando en este video programa solo unos pocos. Podemos observar cómo el número 7 domina toda nuestra cultura desde los albores de la civilización. ¿Pero de dónde empezaron a enumerar los antiguos con el 7? En este videoprograma postulo 2 teorías posibles, siendo la segunda la que más apoyo. La primera teoría menciona cómo los antiguos empezaron a enumerar con el 7 gracias a los 7 astros visibles desde la Tierra. Estos astros son visibles a simple vista y eran los únicos astros con movimiento que rodeaban la Tierra, conocidos por los humanos en su universo antiguo. Estos astros son el Sol, la Luna y los planetas visibles a simple vista: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Estos astros conforman un grupo de 7 astros y se considera que de esta contabilidad de los 7 astros más importantes y observables desde la Tierra surge la incursión del 7 en nuestra cultura popular. La segunda teoría es la que nos dice que los antiguos emplearon el número 7 como el reflejo de un cúmulo estelar abierto conocido en la actualidad como las Pléyades o las 7 hermanas, que pertenece a la constelación de Tauro. Las Pléyades comprenden cerca de 500 a 1000 estrellas. La constelación de Tauro, con su cúmulo estelar de las Pléyades, era muy importante para la civilización antigua.
Los habitantes de la Gran Canaria se basaban en los ciclos de vista y ocultamiento de las Pléyades para prever, con la salida de las 7 Pléyades, cuándo empieza la siega y con su puesta la siembra. Con su puesta llegaban las lluvias más copiosas en Canarias. Este acontecimiento astronómico y topográfico marcaba el inicio de la siembra del cereal. La Grecia clásica también nos habla de la importancia de las Pléyades en la agricultura. El helénico poeta Hesíodo escribió un poema llamado Los trabajos y los días, y allí menciona el ciclo de las Pléyades con respecto a la agricultura de la siguiente manera: cuando las Pléyades, hijas de Atlas, aparezcan, inicia la siega y la arada. Cuando se pongan, ellas están, como sabes, 40 noches y 40 días ocultas, y cuando nuevamente da la vuelta el año, reaparecen por vez primera al afilarse el hierro. También Hesíodo nos menciona sobre los trabajos en el mar con la aparición de las Pléyades y Orión. Si se adueña de ti el anhelo de la navegación peligrosa, atiende. Cuando las Pléyades, huyendo de la fuerza del potente Orión, caen en el brumoso mar, entonces zumban borrascas con toda clase de vientos. Desde este tiempo ya no has de tener las naves en el vinoso Ponto, sino trabajar la tierra, recuérdalo, como te indico. Los antiguos incas en Perú celebraban su año inca, cuando esta constelación era visible en el cielo. Marcaba el ciclo agrícola anual. Los incas llamaban a las Pléyades como Coya, que significa depósito de alimentos. Los Rapa Nui, habitantes de la isla de Pascua, usaron a las Pléyades para la navegación, así como para determinar el inicio del año nuevo y la celebración de fiestas. Los Rapa Nui las llamaban Matariki. Los aztecas, los mayas y muchas tribus indígenas americanas también celebraban algunas de sus fiestas con la visibilidad de las Pléyades y marcaban con ella el inicio de sus siembras. Muchas culturas en la antigüedad usaban a las Pléyades para marcar el inicio y fin de la siembra, de la llegada de las lluvias, como guía marítima y la celebración de fiestas. Pero estas actividades no son suficientes para la importancia que se le ha dado a las Pléyades, pues junto con las Pléyades sale la constelación de Orión y otros astros más que también pueden servir de guía para muchas actividades de las antiguas culturas. Realmente, ¿cuál es la importancia de las Pléyades para llegar a dar una enumeración con las 7 estrellas más luminosas o representativas de las Pléyades? Existen muchos mitos de la cultura popular antigua alrededor del mundo que nos describen la formación de las Pléyades, como por ejemplo los Caddo, una tribu habitante de Oklahoma, Estados Unidos, nos cuenta un mito sobre la formación de las Pléyades muy peculiar. Hace mucho tiempo vivía una anciana con 7 hijos varones, saludables y alegres. Ellos se iban y jugaban todo el día, olvidándose hasta del alimento. Cierto día llegaron tarde para la cena, y esta vez su madre no les había hecho nada. Los muchachos se enojaron mucho y al regresar a sus juegos se dijeron que se irían lejos para no molestarla. A la mañana siguiente, los 7 muchachos, al llegar a su lugar de juegos, comenzaron a jugar y a pedirle a los espíritus que los ayudaran. Su madre oyó y llegó enseguida y notó que los muchachos daban vueltas y a cada vuelta que daban se elevaban más y más. Su madre no pudo agarrarlos y los 7 muchachos se elevaron hasta el cielo, donde se convirtieron en las 7 estrellas que se ven hoy día. La tribu Kiowa, a orígenes de Estados Unidos, nos cuentan: una vez acamparon 7 chicas jóvenes en el bosque y un oso las persiguió. Ellas pidieron ayuda al gran espíritu y este hizo elevarse la tierra en que estaban, hasta llegar al cielo, donde les permitió quedarse para siempre en forma de estrellas. El oso arañó y arañó la roca sin conseguirlas alcanzar. Un mito similar lo podemos encontrar en la mitología griega. Este mito es conocido como el mito de las Pléyades, y es por este famoso mito que actualmente conocemos a este cúmulo estelar como las Pléyades o las 7 hermanas. Este mito griego nos relata cómo fue formado este famoso cúmulo de la constelación del Toro. Este mito nos relata lo siguiente: un día, mientras las Pléyades, hijas del titán Atlas, viajaban con su madre Pleione, se encontraron con el gigante Orión. Él se enamoró de las mujeres jóvenes y comenzó a perseguirlas. Después de perseguirlas por muchos años, Zeus las convirtió en palomas para ayudarlas a escapar de Orión. Luego las transformó en estrellas, plasmándolas en el cielo nocturno, en la constelación de Tauro, junto a su acosador Orión, que las persigue por la eternidad sin poderlas atrapar.
De este mito, las 7 estrellas más importantes del cúmulo reciben sus nombres tomados de las 7 hijas de Pleione y Atlas. Los nombres de las 7 ninfas que las heredaron a las estrellas son Maia, Seleno, Alción, Electra, Estérope, Taygeta y Mérope. Estos mitos y muchos otros más nos mencionan sobre el origen mitológico del cúmulo de las Pléyades. Pero ¿cuál es la gran verdad de esta constelación? Pues la gran verdad es que esta constelación posiblemente provienen los dioses que convivieron con el hombre en un pasado remoto, dioses que crearon al humano y leyeron la civilización, enseñando a estos diversas técnicas de todo tipo para la subsistencia de ellos mismos y en principio de los mismos dioses. Estos dioses son originarios de las Pléyades, vinieron de este lugar que se encuentra a una distancia promedio de 440 años luz de la Tierra. Llegaron al planeta Tierra, se establecieron en él y posiblemente en Marte. Crearon al hombre, convivieron con él, enseñándole todo tipo de artes, técnicas, éticas y todo tipo de enseñanzas buenas y malas con que el humano forma una civilización. Pero ¿cómo sabemos que los dioses tales como Cronos, Zeus, Poseidón, Huiracocha, Quetzalcóatl, Enlil, Pochica, Enki, Baal, Odín, Brahma, Shiva, Yahvé o Jehová, Lucifer y los mismos ángeles venían de las Pléyades? Pues contamos con algunos mitos y grabados que nos sirven de evidencia para suponer esto. Primero, las Pléyades pertenecen al selecto grupo de las 3 constelaciones de donde se cree provienen los dioses. Estas constelaciones son, primero en su defecto, la de Tauro o el Toro, con las Pléyades, la constelación de Orión y la constelación de Lacán Mayor con su estrella Sirio. La afirmación de que los antiguos dioses venían de las Pléyades nos las hacen antiguas e importantes culturas antiguas, como los mayas, habitantes de Mesoamérica. Esta avanzada cultura nos menciona cómo su cultura, sus ancestros, provienen de las Pléyades. Los mayas basaron su calendario en el ciclo de las Pléyades, como el calendario Ab o Solkin. Y se plantea una teoría que nos dice que los mayas conocían el ciclo galáctico de nuestro sistema solar con respecto a la estrella más brillante de las Pléyades, Alción. Esta teoría nos menciona cómo el sistema solar tarda unos 25.625 años en dar una vuelta completa a Alción. Esta es una teoría que aún no ha sido verificada, y más, este ciclo puede ser más la precisión de los equinoccios conocidos muy bien por los mayas. Los mayas cuentan un mito conocido como los 400 jóvenes. En este mito son 400 jóvenes que mueren a causa de la venganza de un ser sabio conocido como Pez Tierra. Pez Tierra, aprovechando que los 400 jóvenes se habían embriagado y perdido su sabiduría, sabio Pez Tierra derriba su casa sobre sus cabezas, siendo todos los 400 jóvenes destruidos. Ni uno ni dos de aquellos 400 jóvenes se salvaron. Así murieron los 400 jóvenes. Se dice también que entraron en la constelación llamada a causa de ellos el Montón. En otra parte del mito, sabio Pez Tierra, se menciona lo siguiente: entonces también subieron a los cielos los 400 jóvenes matados por sabio Pez Tierra. He aquí que estos lo acompañaron a los cielos y en ellos se volvieron estrellas. En este mito se nos menciona cómo los 400 jóvenes, después de ser asesinados por sabio Pez Tierra, entraron a la constelación llamada el Montón, que hace referencia a las Pléyades. Es posible que este mito sea una forma de explicar la ascensión de 400 jóvenes, quizás semidioses, al cúmulo estelar de las Pléyades, así como en el mito griego de las Pléyades, donde posiblemente fueron unas diosas doncellas nacidas en la tierra que luego partieron a vivir a la constelación de Tauro en su cúmulo de estrellas llamadas en honor a ellas las Pléyades. Podemos observar en la cultura popular, como por ejemplo en la Biblia, la ascensión de varios personajes importantes al cielo, como por ejemplo Enoc y Elías, que fueron trasladados por Dios. Los mayas nos contaban cómo su cultura provenía de las Pléyades, y al igual que estos, los Cherokee, grupo indígena de Norteamérica, cuenta cómo su pueblo se originó en las Pléyades hace mucho tiempo, y afirman haber venido a este mundo como maestros de la luz para transmitir en el mundo su conocimiento.
En la antigüedad, el símbolo del toro era muy importante, ya que no solo se consideraba un animal sagrado como sinónimo de fuerza y fertilidad, sino que lo adoraban en algunos pueblos como un dios. Tal es el caso de los minoicos, que lo consideraban como un animal sagrado. Allí podemos conocer del toro de Creta, padre del Minotauro. Se realizaban rituales de taurocatapsia, y en sus murales se pueden ver frescos o pinturas de toros. En Egipto fue venerado el toro Apis, considerado la reencarnación de Ptah, y más tarde de Osiris. También a la diosa Hathor, representada como una vaca, y a Nut, la diosa de los cielos, a la cual también se representaba en ocasiones como una vaca. En los mitos griegos podemos encontrar numerosas referencias al toro, y en la mitología más antigua del mundo, la mesopotámica, en sus mitos, en numerosas ocasiones se le dan a los dioses epítetos como del Uro, el ancestro de los bovinos de hoy ya extinto, y de toro, representadores de la fertilidad y poder. En gran cantidad de culturas alrededor del mundo, como la India, se consideró a los bovinos toro y vaca como sagrados. ¿Será que realmente el toro y la vaca eran una representación de la constelación de Tauro, el lugar de origen de los dioses? Y así como el número 7 se usó bastante en la cultura como clave del lugar de origen de los dioses, recordando el capítulo 18, versículo 13 del libro de Enoc, citado anteriormente, nos dice: allí vi 7 estrellas parecidas a grandes montañas, que ardían, y cuando pregunté sobre esto, el ángel me dijo: este sitio es el final del cielo y de la tierra. Ha llegado a ser la prisión de las estrellas y de los poderes del cielo. En este pasaje se nos menciona cómo este sitio es el lugar de los poderes del cielo, siendo los poderes representativos de los dioses y todo lo que traían con ellos. En este pasaje del libro de Enoc vemos cómo nos menciona encriptadamente el origen de Dios y sus poderes. En la mitología egipcia también podemos encontrar evidencia sobre el origen de los dioses, en un mito conocido como la vaca celeste. En la parte donde se cuenta la ascensión de Ra, nos cuenta lo siguiente: el dios ha envejecido y, cansado de gobernar la tierra, decide conceder su reinado sobre los hombres a Tot, que será a partir de entonces su representante en la tierra y en el más allá. Hasta ese momento los hombres y los dioses convivían juntos. El cielo y la tierra no estaban separados, y la eternidad era lineal, no cíclica, por lo que no existía el constante renacer. Ra transforma a Nut en la bóveda celeste, y a lomos de ella, como vaca celeste, abandona la tierra, que hasta entonces ha gobernado. Se da lugar de esta forma al espacio entre ambos, y será Shu quien, junto con los nuevos dioses Hef, deba soportar el cielo, representando el espacio entre Hef y Nut. Es el propio Ra quien ordena a Shu que se interponga entre la tierra y el cielo, al sentir miedo cuando Nut le asciende a las alturas. Es a partir de ese momento y gracias a ese nuevo espacio creado cuando los rayos del sol pueden desplegarse sobre la tierra. En este mito se nos hace evidente cómo el dios Ra decide retirarse de la tierra y dejar el gobierno o reinado al dios Tot. Ra se va en el lomo de la diosa Nut, como forma de vaca celeste, siendo esta forma de vaca celeste la que queda plasmada en el cielo como la bóveda, posiblemente en la forma de la constelación de Tauro. La pintura egipcia de la vaca celeste realmente es la representación de la constelación de Tauro, ya que en la pintura se ve a la diosa celeste Nut representada como una vaca, cornuda, y en la parte trasera del lomo de Nut se puede observar al dios Ra. Es justo el lugar donde se encuentra Ra, el lugar que ocupan las Pléyades en la constelación de Tauro, ya que se puede observar cómo las Pléyades parecen estar en el lomo o en la parte trasera o después de la cara o cabeza de Tauro. También la imagen nos representa la zona en la que residen los dioses y espíritus que se encuentran en la parte trasera de la vaca, siendo esta parte trasera de la vaca el cúmulo estelar de las Pléyades, que se encuentra en la parte trasera de la constelación de Tauro. En la parte de abajo de la vaca están los dioses que soportan el cielo. Podemos observar una pintura rupestre que data de alrededor del año 18.000 en la cueva de Las Causes en Dordoña, Francia, una imagen de un toro que representa la constelación de Tauro con las Pléyades, y es semejante a la pintura de la vaca celeste egipcia y a la constelación que podemos observar en el cielo. En este mito realmente se nos menciona cómo Ra se va a vivir quizás a su lugar de origen, a un planeta que pertenece a la constelación de Tauro en las Pléyades,
y es en este lugar, según el mito de la vaca celeste, el lugar de origen de todos los dioses que conocemos, el lugar de nacimiento y origen de nuestro Dios Yahvé o Jehová y muchos de sus ángeles. Podemos observar muchas pinturas, estelas, cilindros y demás grabados donde se nos muestra un sistema de 7 puntos, pudiendo representar las Pléyades, la cultura mesopotámica la más antigua del mundo, con su representante la Sumeria, que fue la primera civilización, y luego la Acadia, nos enseñan muchas referencias visuales a este cúmulo estelar. Y no solo la mesopotámica con las representaciones civilizadas más antiguas, sino también muchas alrededor del mundo. Los hombres tomaron el número 7 como representación del lugar de origen de los dioses. Los dioses también lo enseñaron al hombre como clave de su lugar de origen. El humano fue olvidando el verdadero significado del 7, quedando solo el misticismo del número, y solo pudieron recordar que era un número muy importante. Y quizás sin saberlo lo empezaron a ampliar en muchos aspectos de su cultura y de su vida, sin saber que con cada empleo de este número evocaban el origen de los dioses, las Pléyades.